Muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya sus demás compañeros estarán ingresando durante la siguiente minutos, ¿no? El día de hoy vamos a ver la sesión 8, que pues ya se les envió la parte teórica, el video el día domingo, así como este PDF. Como pues ustedes se habrán enterado la semana pasada, eh, vamos a cambiar la didáctica de las clases. Al inicio de la semana, el sábado, yo les voy a enviar el material que vamos a utilizar durante esta semana, videos de la teoría y también el PDF que se va a utilizar. Y de esta forma, pues ustedes van a tener algunos días para revisar el material y en los días que tengamos clase dentro del horario, como el día de hoy, si es que no se cambia la siguiente semana, pues todos los miércoles o si lo cambian para el lunes, vamos a dar el plan lector. Pues está en en la segunda página del PDF y también vamos a responder algunas dudas y ayudarlos de alguna forma con el reto que se les ha dejado. De tal forma, pues que hasta el viernes ya no haya ninguna excusa para que tengan que presentarme el reto, por así decirlo, ¿no? Porque pues la semana pasada ya les indiqué que el, el reto tienen que presentarme todos los viernes. Pasado el día viernes ya no reviso más, entonces hay que tener eso presente, por favor, ¿ya? Para que luego no haya malos entendidos. Entonces, pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Dice datos interesantes sobre el agua. Yo voy a comenzar leyendo el primer párrafo y luego les voy a pedir a algunos de ustedes que continúe la lectura en los siguientes párrafos. El primer renglón nos dice: en el mundo occidental resulta fácil abrir un grifo, es el caño, beber agua potable o ducharnos. Tendemos a pensar que el agua o en el agua como ese líquido cristalino de lagos y ríos. Cuesta imaginar como un lujo o verla como un charco contaminado, ¿no? Donde beber es arriesgarse a morir de enfermedades. Pero es la realidad diaria para muchas personas. Entonces, en este primer párrafo, pues nos hace ver un poco a nosotros que pues el agua es para nosotros como algo común. Eso se refiere al mundo occidental, ¿no? El mundo occidental pues son los países de América y una parte de lo que es Europa, como España, Inglaterra, ¿no? Y la parte oriental que viene a ser los países asiáticos, China, Japón, Rusia, Mongolia y esos países, ¿no? En los cuales pues viven una situación un tanto distinta a la de nosotros en algunos casos. Entonces nos dice pues que para esta parte del mundo, el agua es tan común en las casas que imaginarla como un lujo es algo imposible, pero que desgraciadamente forma parte de la vida diaria de muchas personas en el mundo. Vamos a continuar con su compañero Anthony. El segundo párrafo, por favor, Anthony. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. El segundo párrafo. Ya. La La Tierra Tierra, suele. la Tierra suele conocerse con el sobrenombre del planeta azul, cortesía del agua que cubre el 70% de su superficie. Sin embargo, el elemento que propició la vida en ese planeta apenas es potable en un 0,025%. Basta con echar un vistazo desde el espacio para darse cuenta de que la mayor parte del agua terrestre corresponde al agua salada de mares y océanos. Solo un 3,5% del agua de la Tierra es dulce, pero ni siquiera esto nos garantiza poderla beber con facilidad. Hay que descartar el 70% de esta porción dulce, aún congelada en glaciares y casquetes polares. El otro 30% se esconde en el subsuelo, en pozos o acuíferos y por supuesto en las cuencas en forma de arroyos y ríos. Ya, Muy bien. gracias. Entonces, en este segundo párrafo, Anthony,
¿Por qué Sí, nos dice que se le llama el planeta azul? porque hay más agua que es de tierra. Muy bien. Puedo enseñarles brevemente, a ver, por ejemplo, a ver, Tierra desde la Luna. Ya saben que el hombre ha ido a la Luna, pues, ¿no? En algún momento Sí, en esa claro. época en la que ha ido, Ajá. pudo fotografiar la Tierra, ¿no? Así se ve la Tierra desde la Luna, ¿no? Se ve una esfera azul. También hay algunas fotografías, por ejemplo, a ver cómo se llama, voy a ir. Sí, bien. Por ejemplo, esta es mm, a ver, esta es una sonda, no, claro que no se ve muy claro, que está a punto de salir del sistema solar, si no mal recuerdo, y que también ha ido tomando fotos de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Me parece que es una de estas, esta de acá, ¿no? Entonces, cada vez que se aleja más, pues la Tierra se difumina más, pero igual se ve como un pequeño punto azul, brillante, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver, continúa. Ujú. Perdón. Aquí otra pregunta que podemos hacer es, ¿por qué es potable apenas el 0,25%? O sea, ¿qué pasa con la otra parte o la gran parte de agua? La otra parte es salada. Es salada, ¿no? Y se encuentra en mares y océanos. Muy bien. Y aún la del agua dulce dice que el 70% pues está aún congelada, ¿no? Continúa a ver, Christopher Herrera. que entonces Sí, un este, sistema de canalización. un sistema de canalización de agua a eficiencia y seguro es un privilegio mucho mayor de lo que parece a simple vista. 3 de cada 10 seres humanos, unos 2,100 millones de personas, no disponen de acceso a agua potable en sus hogares. Más aún, la existencia de tuberías de agua no siempre garantiza que el líquido al menos sea seguro. Muy bien. Entonces, con este dato, pues podemos notar que no es algo común tener agua en las casas, ¿no? Sino que es un privilegio para algunos. 3 de cada 10 seres humanos, dice, ¿no? Eh, entonces, pues, en alguna parte del planeta, de cada 10 personas, 3 tienen que caminar kilómetros a veces para poder recoger agua en algún pozo y volverlo a llevar, ¿no? Y corriendo el riesgo de que, pues, durante el camino se les pueda caer y tengan que volver de repente para recoger agua. Muy bien, entonces, continúa Fran Saldaña. Yasmín Bravo, continúe. Espere. Los romanos crearon la primera red de alcantarillado urbano de la historia, una de las, una de las más eficientes era la cloaca máxima, que derivaba las inmundicias de la antigua Roma hacia el Tíber, pero nadie se planteó qué daños, qué daños podía ocasionar esa agua contaminada de porquería al desembarcar en los ríos o mares. Los esfuerzos por reciclar el agua o al menos por eliminar
los residuos antes de verterla al medio ambiente son muy recientes y aún insuficientes. El 80% de las aguas residuales del planeta se vierte al medio ambiente contaminadas. Afortunadamente, hay una conciencia creciente. Continúa. Creciente en los países occidentales acerca de la utilización de aguas residuales en el hogar y en el ámbito industrial. Muy bien. Entonces, nos dice que los romanos crearon la primera red de alcantarillado. Entonces, eso es lo que es el sistema de desagües, se le llama red de alcantarillado, ¿no? Entonces, ellos tenían unos sistemas bastante adelantados a su época. Sin embargo, pues en esa época, como abundaba todo, ¿no? Abundaba el agua, abundaban las plantas, abundaban los animales, pues nadie pensó que podría ocasionar daño. ¿Por qué ocurre este problema con el sistema de desagües? Jasmine. ¿Cuál es el problema, chicos, con este sistema de desagües? Que botan el agua contaminada, que botan el agua Muy bien. contaminada Botan el agua hacia el contaminada, río. ¿no? A los ríos y los Muy mares. bien. Los ríos o los mares. Pero en este caso, ¿qué propone entonces? ¿Qué se propone en el texto? Eliminar los residuos antes. Eliminar los residuos antes, ¿no? Ese es uno. Y otro, ¿qué otra cosa propone? ¿Alguien que me diga qué otra cosa propone? La reutilización de aguas residuales. Muy bien. Reutilización o reciclaje, ¿no? De agua. ¿Cómo es este reciclaje? Pues esto se da mayormente en ciudades donde el agua es bastante escasa. Por ejemplo, en ciudades bastante desarrolladas que se encuentran ubicadas en desierto. Por ejemplo, Las Vegas o en lugares como Dubái, ¿no? Son desiertos. No hay agua así como acá, pues te vas a un río, ves agua, ¿no? Aunque sea a veces cochina el agua, pero hay agua. En esos lugares no hay agua, por así decirlo. Hay oasis alrededores, lugares específicos donde hay agua, pero son ciudades gigantescas, ¿no? Entonces, pues lo que hacen es llevar esta agua desde los desagües, llevarlas a una planta de tratamiento a las afueras de la ciudad, eh, volverlas potable mediante ciertos tratamientos, ¿no? Lo retiran los residuos, le añaden químicos para que vuelva a ser potable, y de esta forma, pues el agua es casi pura, entre comillas, ¿no? Lo irónico de esto es, pues, que el mismo agua llega a pasar muchas veces a través de su sistema digestivo de las personas que viven aquí. La primera vez de repente estuvo limpia, salida de los ríos, y pues la segunda vez ya ha pasado, ha salido, se ha ido a la planta de tratamiento y la han vuelto a poner a la red de agua, ha llegado el caño de estas personas y nuevamente la han ingerido. Entonces, claro está que pues es un agua totalmente limpia, no tiene ningún residuo. Inclusive en lugares como estos, el agua es tan limpia que pues algunas personas la consideran al igual que aguas embotelladas. Es decir, ya no toman agua embotellada algunos porque el agua del caño es tan limpia
que es lo mismo que el agua embotellada, ¿no? A ese nivel llegan de desarrollo algunos lugares. Entonces, eso se está dando. Y en lugares como los nuestros, pues, es mejor, en este caso, que antes de botarlo a los ríos, eliminar los residuos, ¿no? Que puedan ser perjudiciales para plantas o los animales que viven en esos cuerpos de agua. Finalmente, a ver, vamos a pedirle a Sandra el último párrafo. Por otro lado, el calentamiento global, cambio climático, contaminación de los recursos hídricos, avance de la desertización y los efectos adversos de los conflictos bélicos en el suministro de agua dibujan un panorama apocalíptico para el agua en las próximas décadas. Naciones Unidas prevé que en 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. Muy bien, entonces nos quedamos con esta última frase que nos dice, ¿no? Que se prevé que para dentro de unos 30 años, más de la mitad de las personas que existimos en este planeta, pues tenga la necesidad de agua, porque pues de repente sea bastante escaso. Nosotros vivimos en un país pues que somos tan afortunados de tener agua en todo el territorio, ¿no? La sierra, tenemos los grandes cuerpos de hielo en la cordillera, y pues como llueve también en la cordillera, se forman ríos que nacen en estos lugares y desembocan hasta el mar, irrigando de esta forma la costa, ¿no? Por otro lado, pues en la selva, donde vivimos nosotros, parte de Bagua, existe gran cantidad de plantas que hacen que pues en el subsuelo se conserve una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces vivimos en un país que posiblemente sea el centro de disputas de los países desarrollados en un posible futuro si es que no cuidamos el agua. Muy bien, entonces vamos a ver algunas preguntas. La primera dice, ¿qué quiere dar a entender el autor al escribir? Cuesta imaginar el agua como un lujo. ¿Qué quiere dar a entender? Molina, a ver, por favor ayúdame con esta pregunta. ¿Puedo? Profesor, nos quiere decir que más adelante el agua va a ser un lujo y a él le resulta algo imposible ver el agua como eso, ¿no? Porque como se dice en el texto, en el 2050 va a ser escasa para más de la mitad de la población. Pero ahora, ¿cómo es el agua para nosotros? El agua ahora es abundante. Claro, es por eso dice que cuesta creer o imaginar el agua como un lujo, ¿no? Muy bien, sería la respuesta, ¿no? El agua en este momento es tan común para nosotros, pues que pensar que es un lujo en el futuro o pueda ser un lujo en el futuro es algo que pues no lo prevemos. Nosotros los seres humanos mayormente vivimos, por así decirlo, en el pasado o en el presente. Queremos gastar todo lo que tenemos en este momento y pensamos que no va a afectar eso al futuro. Muy bien, dice la segunda pregunta. ¿Por qué a pesar de haber tanta agua en el planeta, solo el 0,025% de esta puede ser consumida por los humanos? Porque Porque la una mitad está contaminada. otra parte está en el subsuelo y otro Muy bien. Como decía su compañera, pues Porque está en la la mayor superficie de parte la son, Tierra. no, estaba en los mares y océanos, ¿no? Y estos cuerpos son, o tienen agua. ¿Qué tipo de agua? Agua dulce. Los océanos. El océano y el mar, ¿qué tipo de agua tienen? ¿Dulce o salado? Salada. Salada. Entonces, ¿no? Y
adicionalmente, gran parte del agua dulce se encuentra congelada, ¿no? Eso responde la pregunta 2. La pregunta 3 nos dice, ¿qué se debe hacer con el agua que desechamos por los desagües antes de verterla a los ríos u otras fuentes de agua? ¿Qué se debe hacer? ¿O se debe botar así nada más, al cual sale del desagüe? No, Reutilizarlo. ¿Qué tiene que hacerse? se debe eliminar los residuos para poder ser reciclada. Se debe limpiar. Muy bien. Debe separar los Debe ser residuos. purificada. Se debe tratar, ¿no? Se debe tratar. Eliminar los residuos, se puede reciclar el agua, ¿no? Y así, ¿no? Muy bien. Entonces, de tal forma de que no contaminemos estos cuerpos de agua. Finalmente dice, ¿qué acciones debes tomar tú para evitar un desenlace apocalíptico? Como el que aparece, pues, en el último párrafo. Entonces, este no tiene una respuesta fija, sino es algo como un compromiso que ustedes tienen que hacer con acciones que ustedes puedan cumplir y que pues ayude a mejorar la calidad del agua de los ríos, lagos, mares y océanos, y pues que ayude a conservarla, ¿no? No malgastarla. Por ejemplo, una de estas podría ser cerrar el agua mientras nos estamos cepillando el caño del agua, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, hay algunas personas que están cepillándose y el caño está abierto, por ejemplo. Y de esta forma, pues, se está desperdiciando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que narrar o escribir acciones ahí que puedan evitar este desenlace que pueda tener el agua. Muy bien, entonces vamos a pasar a la situación significativa. Nos dice, en el tratamiento de aguas residuales se utilizan estructuras cilíndricas o rectangulares, por lo que es necesario conocer las propiedades de estas figuras geométricas para diseñar de forma eficiente su construcción y procesar la capacidad que necesitamos de agua. ¿Cómo calculamos la capacidad de agua que puede almacenar una estructura cilíndrica o rectangular? Cuando nos hablan de capacidad o cantidad de agua que puede tener o almacenarse en una cisterna o eso, estamos hablando de volumen, ¿ya? Cuando calculamos ¿cómo calculamos, perdón, la cantidad de ladrillo y o cemento necesario para la construcción de dicha estructura? Cuando nos hablan en este caso de pintar paredes, ¿de qué cantidad de material voy a utilizar para las paredes? O para el techo, o para la base, para el suelo, nos hablan de área. Esas dos diferencias hay que hacer, por favor, ¿ya? Entonces, en esta sesión, en la sesión de esta semana, lo que vamos a ver es áreas y volúmenes de prismas y cilindros. Eso es lo que vamos a ver. Tratando, pues, de entender un poco más cómo es esto, o cómo se trabaja a nivel de tratamiento de agua, o de almacenamiento, pues, ¿no? Porque de repente ustedes quieran tener un cilindro elevado, o un tanque elevado, pues, para que más o menos vean qué capacidad les conviene a su familia, de acuerdo a qué cantidad de agua utilizan diario, ¿no? Muy bien, entonces, pues, los saberes previos, te preguntan qué es un prisma, qué es un cilindro, y en qué se diferencian de figuras geométricas como el rectángulo o el círculo. Si ustedes han podido ver el video que les envié el día domingo, esto deben llenarlo ustedes para que más o menos, o reflexionar en estas tres preguntas, para que más o menos se vayan haciendo una idea de lo que es la teoría, ¿no? Les he puesto además una imagen de cómo es posiblemente una planta de tratamiento de agua, ¿no? En las partes rectangulares o en las pozas rectangulares, mayormente se hace la sedimentación, por ejemplo, en estas partes de acá, ¿no? A ver, disculpen. En esas partes de acá se hace la sedimentación. Llega el agua subterránea de todos los desagües, por ejemplo,
y va atravesando muy lentamente. Va atravesando muy lentamente a través de estos pozos, de tal forma de que todos los residuos sólidos o granos de arena o cuerpos pequeños que vienen mezclados con el agua vayan cayendo, ¿no? Acá va cayendo tierra, residuos de heces y todo lo demás, ¿no? Y esto pasa a otra parte y así van limpiando con cada vez más filtros, de tal forma pues que llegue a una parte donde llegue el agua ya sin nada de residuos sólidos para un tratamiento químico, ¿no? En donde pues se eliminan de repente sustancias químicas nocivas para el consumo o para el medio ambiente, ¿no? Entonces, más o menos una planta de tratamiento de agua, aproximadamente, ¿no? Para que se den una idea de cómo puede ser. Entonces, la teoría, como yo les había dicho en el video, o ya la semana pasada, no la vamos a tocar aquí tal cual, porque para eso está el video que yo les envío o les voy a enviar los días sábados, o si surgen problemas, los días domingos. Ustedes ahí, pues en el video, pueden escuchar la explicación y si es que no entendieron, pues tienen la capacidad de retroceder en el YouTube o adelantar si es que ya conocen algo, ¿no? De repente a mí me interesa solo los ejemplos porque ya conozco la base del año pasado. Entonces voy a adelantar nada más a los ejemplos. De esta forma ni ustedes pierden tiempo, ni mi persona pierde tiempo, ¿no? Optimizamos el tiempo. Entonces el día de hoy, como les decía, vamos a hacer un breve repaso muy rápido, de unos 5 minutos creo que lo hacemos. Luego yo voy a preguntar si es que hay alguna duda en cuanto a la resolución de los ejemplos, y si es que no hay ninguna duda, voy a pasar a ayudarles a plantear lo que es el reto, ¿sí? Para que sí, nuevamente, no haya ninguna excusa de que profesor no le entendí la clase, entonces no pude hacer el reto, no. Entonces, muy bien. Vamos a ver qué es un prisma. Un prisma viene a ser un sólido geométrico. Es un sólido geométrico porque es un cuerpo tridimensional. A diferencia de las figuras geométricas que estudiamos pues en primera secundaria o en primaria, cuadrado, triángulo, rectángulo, pentágono, hexágono, que son figuras bidimensionales. El prisma y el cilindro son figuras tridimensionales. Tienen largo, ancho, alto, o longitud, profundidad y altura, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué tiene de particular estas figuras tridimensionales? Tienen la particularidad de que son formadas por figuras bidimensionales en sus bases. Por ejemplo, el prisma que ustedes están viendo está formado por dos rectángulos. Ustedes lo pueden ver uno acá y otro acá. Esos dos rectángulos son los que le dan la forma al prisma. Para cerrar el cuerpo sólido, se rellena con rectángulos, a las cuales se le llama caras laterales. Más adelante vamos a ver un poco más de ejemplos. Los elementos son bases, tiene dos bases, una arriba y una abajo. Tiene caras laterales, que son los rectángulos, como les decía, que se encargan de rellenar el cuerpo sólido. Aristas básicas, que son las aristas de la base. Aristas laterales, que son las aristas o los lados, por así decirlo, de las caras laterales. Tienen vértices, o sea, los puntos, y tienen una altura, que es la distancia entre las dos bases, ¿no? Hay una clasificación, o sea, una forma de llamarlos. Siempre se les va a llamar prismas, pero si su base, por ejemplo, es un triángulo, se le llama prisma triangular. Si es que es un cuadrado, se le llama prisma cuadrangular. No hay nada del otro mundo, ¿no? En este caso, pues, como el triángulo tiene tres lados, va a tener tres caras laterales, tres rectángulos alrededor del prisma. Si es un cuadrado como base, tiene cuatro lados, por lo tanto tiene cuatro caras laterales, perdón. Si es un pentágono, es un prisma pentagonal. Si es un hexágono, pues es un prisma hexagonal. Y así sucesivamente. Por ejemplo, a ver, Walter Segura, si es un octágono, ¿cómo se llamaría?
Si es un octágono, ¿cómo se llamaría el prisma? ¿Algún voluntario? Prisma octagonal, profesor. Octagonal. Sencillo, ¿verdad? Depende del nombre de la base. Entonces, hay otra clasificación en la cual hay un prisma oblicuo y un prisma recto. Solo vamos a tomar los prismas rectos para aplicar las propiedades. Los prismas oblicuos son un poco más complicados de estudiar, pero ya saben ustedes, de repente les va a servir para su universidad. Entonces vemos ahí el área y el volumen, las fórmulas. Lamentablemente, pues en esta parte van a tenerla o que memorizarlas o apuntarlas en una tarjeta para tenerla ahí en cualquier caso que la puedan utilizar. O con los ejemplos, mientras desarrollan ustedes, pues van a ver que se les va a quedar memorizado. Y el cilindro, al igual que el prisma, está formado por dos bases y una superficie lateral, con la particularidad de que solo la figura de las bases es un círculo. Entonces, pues, como es un círculo, va a tener algo que se llama radio. El radio, en este caso, va a ser la distancia desde el centro hasta uno de los puntos de la circunferencia, ¿no? Uno de los puntos externos. Y es el mismo para cualquier punto de la circunferencia. Es el mismo. Todos son radios, los que he trazado ahora. Y tiene una altura, pues, la cual es la distancia entre las dos bases, ¿no? Si es que nosotros cortamos el prisma por la superficie lateral, lo podemos ver las siguientes áreas, ¿no? Esta es la base superior, que es un círculo. La base es inferior, es otro círculo. Y esta vendría a ser el área lateral, ¿no? Área lateral. Es un rectángulo. Con un poco de imaginación ustedes también pueden, pues, hacer este corte, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un número constante, el cual se llama pi, al cual va a ser 3,1416 para nuestras clases, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tienen las fórmulas de área, lateral, total y volumen, los cuales son explicadas en mayor profundidad en los ejemplos. Entonces, si es que alguien en esta parte, una vez hecho un breve resumen de la teoría, tiene alguna duda de los 6 ejemplos que hemos propuesto en esta sesión, este es el espacio para hacerlo. ¿Hay alguna duda? Me dice el número de ejemplo y cuál es su duda. ¿Alguien? ¿O todo es entendido de la clase? Nuevamente, chicos, esto ya se les envió el día sábado. Y aunque sé que se va a hacer un poco difícil acostumbrarse al inicio, pues es la forma más óptima que creo yo para poder tener más espacio en nuestra clase, ¿no? Porque pues a veces en las clases que tenemos una hora no nos hace suficiente, porque tenemos que hacer el plan lector, tenemos que explicar los ejemplos, tenemos que explicar la teoría. Entonces yo creo que es mejor de esta forma. Al menos por todo el segundo trimestre va a ser igual forma. Nuevamente, si es que en el tercer trimestre, pues cambiamos, vamos a ver, yo les voy a comunicar, perdón. Entonces, ¿hay alguna duda? O pasamos a ver una forma de ayudarles a cómo resolver el reto. Chicos, despierten por favor. Todo está entendible, profe. Ya. Muy bien, entonces. A ver. Vamos a ver a la parte del reto, ¿ya? Por eso sí van a tener que participar porque, pues, es el reto de ustedes. No es mío, ¿sí? Entonces, voy a pedir la participación de ustedes
y de esa forma vamos a ir ayudándoles. Nuevamente, yo no les voy a resolver el reto, yo les voy a dar la estructura que ustedes tienen que seguir, ¿sí? Entonces, el reto me dice lo siguiente: se requiere construir un pozo de agua con forma de cilindro recto que pueda almacenar 98.175 litros. Entonces, como siempre les he dicho, pues tenemos que resaltar o subrayar lo que ustedes quieran hacer, los datos principales, ¿sí? Me disculpan un momento, chicos. 10 minutos, ¿ya? Por favor. Están tratando de comunicarse conmigo el director. Perdón, ya regresé. En este caso, a ver, les decía, pues hay que subrayar o resaltar todo lo que son los datos, ¿ya? Entonces, me pide que el pozo de agua que vaya a ser con forma de cilindro, dice, tenga una capacidad de almacenar 98.175 litros. ¿Qué me está dando como dato aquí en este caso? ¿Qué dato me está dando? El volumen. Excelente, pues me está dando el volumen, ¿no? Pero hay un pequeño problema. Este volumen tiene unas unidades de ¿qué? Litros. Litros. ¿Y en qué debería estar? Metros cúbicos. Muy bien. Por las unidades que vamos a ver luego, debería estar en metros cúbicos. Entonces vamos a ver, o ya estamos viendo más o menos, cuál va a ser uno de los pasos que tenemos que hacer. Luego me dice, como ya acabo de decir, dice, si dicho cilindro debe tener una altura de 5 metros, que es otro dato, ¿cuánto debe ser el diámetro? Y esto cuánto debe ser es lo que me está pidiendo. Un análisis rápido de lo que me está dando, o me está pidiendo, perdón. Al pedirme el diámetro, ¿qué me está pidiendo? 2 veces el radio. El radio. Muy bien. Al pedirme el diámetro, lo que me está pidiendo indirectamente es el radio, o R, ¿verdad? Muy bien. Dice, además, se desea pintar sus paredes de color azul. Son datos innecesarios. Sabiendo que un balde de pintura de 4 litros con un costo de 20 soles rinde 30 metros cuadrados. ¿Qué datos tengo hasta ahí? ¿Qué datos importantes tengo hasta ahí? Que un balde de pintura de 4 litros cuesta 20 soles. Muy bien. ¿El costo y el otro es?
El rendimiento, 30 metros El cuadrados. rendimiento, ¿no? 30 metros cuadrados. Entonces, ¿qué me está pidiendo en esta pregunta? ¿Qué me está pidiendo? El ¿Cuánto dinero El dinero. dinero? que va a invertir. El dinero, ¿verdad? ¿Cuánto Y voy a dinero voy a comprar. invertir? Ahora, en este caso, si en la primera pregunta tenía que ver con el volumen, la segunda pregunta, ¿con qué tiene que ver? El área. Con el área. Muy bien. Porque tienen que pintar una pared y toda la cuestión, ¿no? Y además que dice 30 metros cuadrados. Esto no nos va a ser útil, a pesar de que sea litros. Es como un distractor, ¿verdad? Es como un dato que está ahí para hacernos equivocar. Entonces, como el problema tiene dos partes, vamos a desarrollarlo en esas dos partes, ¿no? Para cada una de las partes, pues vamos a obtener ciertos datos. Por ejemplo, a ver, datos en general. ¿Qué datos tenemos? Primero nos da el volumen, V, 98.175 litros. Y como dijimos, tenemos que cambiarlo obligatoriamente a metros cúbicos. Luego me dice que la altura, que para estos casos siempre va a estar representada por la letra H. Ya acuérdense de eso, siempre que vean H esa altura. Me están pidiendo el diámetro, ¿sí? Pero en este caso, como yo no conozco el diámetro, yo tengo que encontrar el radio. ¿Cómo relaciono el diámetro y el radio? El ¿Cómo se diámetro. relaciona el diámetro y el radio? El diámetro es 2 veces Es el el radio. doble. Sí. El doble del radio. Muy bien. Entonces, el diámetro es 2 veces el radio. Y entonces es el radio el que voy a necesitar, ¿verdad? Es el radio que voy a necesitar. ¿Qué otro dato me dan? Me dicen además que, ahora vamos a ponerlo por acá, esta es la primera parte, que un balde, costo de un balde, es 20 soles, y además que balde, rinde 30 metros al cuadrado. Ponen, estuvo mal ese número ahí. 30 metros al cuadrado. Entonces, con estos datos, vamos a empezar a desarrollar el problema. Un dato adicional que podemos agregar es el número pi, que como ustedes ya deben saber es 3,1416 para nuestra aproximación. En realidad este número tiene infinitos decimales, 3,14, 14, 15, 9 y un montón de números más. Vamos a resolver entonces la primera parte. Vamos a resolver la primera parte. Es decir, vamos a resolver la parte del volumen. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer un estudio de la fórmula que vamos a utilizar. Como me piden volumen, yo digo, volumen es igual I R al cuadrado por H. Vamos a analizarla entonces. Yo digo, tengo volumen, pero no tengo el volumen en las unidades que yo necesito, pero lo tengo, no importa. Tengo el número pi, que es 3,1416, tengo H y me están pidiendo R. Por lo tanto, esta fórmula sí me va a servir, pero vamos a tratar de detallarla un poco más. Si yo necesito que R esté solito en la ecuación, tengo que deshacerme del pi y del H. Y la forma de hacerlo es despejando la variable. ¿Y cómo lo despejo? En este caso, pasando este pi y este H al otro miembro. Si están multiplicando al R, ¿cómo pasarían al otro lado? A dividir. A dividir, muy bien. Entonces, no sería ya V nada más, sino sería V entre pi y H. Profesor, también podríamos elevar a raíz si queremos. Claro, esa es la otra parte. Entonces, yo tengo, en este lado, tengo R al cuadrado. Pero a mí no me están pidiendo R al cuadrado.
Lo que me están pidiendo es R solita. Me está estorbando S al cuadrado. Tengo que pasarlo entonces también al otro lado, ¿verdad? Este 2, tengo que pasarlo para acá. Si está este 2 como potencia, ¿cómo lo paso al otro lado? Si es R al cuadrado en un lado, ¿cómo pasaría al otro lado? Como radicación. Como raíz cuadrada. ¿Sí? Muy bien, como raíz cuadrada. Entonces, R vendría a ser igual a la raíz cuadrada de V entre pi por H. Ya tengo mi fórmula. Sin embargo, pues no puedo reemplazarla todavía. A pesar de que tengo B, tengo pi y tengo H, todavía no puedo reemplazarla. Por el motivo que les decía, que V está en litros y no en metros. Entonces, lo segundo que tengo que hacer yo es eso, ¿no? Convertir. Yo me voy a acordar, si es que han visto el video, si es que no lo han visto, pues va a ser un poco difícil. En los ejemplos yo les di una conversión, que 1 metro cúbico de agua equivale a 1000 litros de agua. Y esto solo es para agua. Para otro líquido no es así. Depende de la densidad. Entonces, yo tengo 1 metro cúbico, son 1000 litros. Yo necesito saber cuánto de volumen en metros cúbicos serán 98.175 litros. ¿Qué tipo de operación es esta o qué método utilizo? ¿Cómo se le llama esto? Cuando digo tanto es tanto, entonces tanto será cuánto. ¿Cómo se le llama esto? Directa e inversa, ¿cómo se le llama? ¿Equivalente? Chicos, por favor. ¿Equivalente? Regla de 3. O como su compañero, pues, dice, en este caso podemos aplicar algo que aplicamos unas sesiones atrás, ¿no? A ver, vamos a tratar de aplicar lo que se les ha enseñado para que sea útil, ¿no? Nos dice que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Sin embargo, yo quiero convertir 98.175 litros a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces voy a hacer un pequeño cambio. ¿Cuál sería el cambio en este caso? En vez de litros, o coloco lo siguiente, ¿no? Recuerden esto de los equivalencias que hicimos hace unas sesiones atrás. Por 1 Digo, metro cúbico entre 1000 litros. por 1 metro cúbico entre 1000 litros. Se pone litros abajo para que pueda, ¿qué cosa hacerse? Simplificarse. Es otra de las formas utilizando al menos lo que hemos utilizado en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, el volumen va a ser igual a ¿cuánto? A 98.175 entre 1000. Yo divido, en este caso que tienen que hacerlo ustedes, y me va a quedar eso en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, lo único que me queda, pues, es reemplazar. Voy a reemplazar. Ahora ya tengo B, pi vale 3,1416 y H vale 5 metros. Reemplazo, divido, multiplico y saco raíz y me sale R. Una vez que tengo R va a ser igual, yo digo, acá va un número que sube, acá va el otro número que es pi, y esto me va a salir un resultado en metros, porque todos estamos trabajando en metros. Entonces digo yo, no me están pidiendo el radio, me están pidiendo el diámetro. Entonces digo, el diámetro es igual a 2 veces el radio.
y esto me va a salir en metros. Ustedes entonces, con esto ya resuelven la primera pregunta. Reemplazan, ¿sí? Esto tiene que ver con la primera pregunta. Ustedes es cuestión de que reemplacen nada más, ya está planteado el problema. Pero les da otra pregunta el problema, que tiene que ver con la parte 2. A ver, vamos a delimitarlo para que no haya ninguna equivocación. Vamos a ver la parte 2. En la parte 2 me están diciendo que van a pintar las paredes y que pues cada balde cuesta 20 soles, que rinde 30 metros cuadrados, y me está preguntando el dinero. Como en este caso tiene que ver con área, en las fórmulas me dan dos tipos de áreas. Una que es el área lateral y otra que es el área total. Si yo quiero pintar las paredes del cilindro, ¿cuál fórmula voy a utilizar? El área total. ¿Por qué el área total? A ver, vamos a preguntarle a alguien más, ¿ya? Ahora vamos a preguntarle. Ah, chicos, no se vayan porque al final yo voy a tomar listas, ¿eh? A ver, por ejemplo, a ver, como no están participando a Wendy Gómez, ¿por qué el área total y no el área lateral? ¿Por qué el área total y no el área lateral? A ver, Elton Sánchez. Porque vamos a calcular cuánta pintura se va a necesitar para pintar una pared. ¿Una pared nada más? Una pared, creo. No me acuerdo bien el problema. Esperen un momento, chicos, ¿ya? Chicos, perdonen un momento, han venido a dejarme un encargo, ¿sí? En 2 minutos regreso. Ya, perdón, habían venido a dejarme un encargo del colegio, ¿ya? Disculpen. Disculpen. A ver, entonces, decíamos que es el área total, porque pues me están diciendo pintar todas las paredes, ¿ya? Me están diciendo pintar todas las paredes. Entonces, como son todas las paredes, tengo que utilizar el área total. ¿Cuál es la fórmula del área total? A ver, vamos a ver. El área total es igual a 2pi R más H. ¿Sí? Esa es la fórmula del área total. Entonces, vamos a examinar esta fórmula para ver si tengo todos los datos o necesito encontrar alguno de ellos. ¿Tengo pi? Sí. En esta parte tengo pi. ¿Tengo el radio? Lo acabo de encontrar en la parte anterior. En la parte anterior del problema lo acabo de encontrar. ¿Tengo H? Sí. Me lo dan en el problema. H vale 5. Entonces, no hay ningún problema que me impida encontrar el área total. ¿Por qué encuentro el área total?
porque de esta forma, pues, yo voy a saber cuánto de área tengo que pintar y compararlo, de alguna forma, con cuánto rinde un balde, ¿no? De pintura. Entonces, una vez encontrada el área, esto me va a salir en metros cuadrados. Aquí solo tienen que reemplazar nada más. Pi, cuánto vale R y cuánto vale H. El segundo paso de esta segunda parte va a ser calcular cuántos baldes voy a utilizar. Por ejemplo, imagínense que en el área total me hubiera salido 60 metros cuadrados. ¿Cuántos baldes utilizaría? Menos Anthony, por favor, ¿ya? Porque quiero los demás participando. ¿Cuántos baldes tendría que utilizar? Tienen que participar porque es su reto, chicos. No es el mío, yo les estoy tratando de ayudar nada más. Si no lo dejamos ahí, pues sí. No respondo preguntas hasta el viernes que tienen que presentarme su trabajo. ¿Cuántos? Dice, a ver, mira, que un balde rinde 30 metros al cuadrado. Si es que supongamos, en el caso de que toda el área del cilindro fuera 60 metros al cuadrado, ¿cuántos baldes usaría? 2 baldes. 2 baldes. Ya, 2 baldes. Si es que fuera 90 el área total, 3 baldes. 3 baldes. ¿qué operación he utilizado? La multiplicación. División, profe. ¿La multiplicación, seguro? División. La división, si ustedes recuerden. Mira, porque estás dividiendo un número entre cuánto rinde. Lo que tú estás haciendo para encontrar el número de baldes, es decir, supongamos, si vale 60, 60, entre 30, 2 baldes. 90, entre 30, 3 baldes. Muchas veces, chicos, una de las cosas que los estudiantes no saben de matemática es que lo aplican diariamente. Por ejemplo, intuitivamente tú sabes que si rinde 30 metros cuadrados y hay que pintar 60 metros cuadrados es 2. Si es 90, pues sería 3. Pero no saben qué han hecho. No son conscientes de lo que hacen. Entonces, eso es lo que les va a ayudar bastante en desarrollar ejercicios. Preguntarse con cosas comunes y corrientes y pasarlo eso a lo que es la matemática, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer para encontrar el número de baldes es dividir el área total entre el cuánto rinde cada balde. ¿Cuánto rinde cada balde? Al dividir, pues, voy a obtener el número de baldes. Y ustedes tienen que hacerlo. Nuevamente. Ahí va a salir el número de baldes, ¿no? Pero eso no me están preguntando. Lo que me están preguntando es el dinero. Y ahí es donde voy a utilizar el otro dato. El costo del balde, que es 20 soles. Muy bien. Nuevamente, aparte de Anthony, por favor, porque ya me respondió todo lo que tenía que ver con la primera parte del problema. Si es que a mí me están diciendo, o acá sale 8 baldes, por ejemplo, ¿cuánto me va a costar 8 baldes? Recuerden que un balde vale 20 soles. ¿Cuánto me va a costar 8? 160. A ver, a alguien aparte de Elton, si es que fueran 10 baldes, ¿cuánto me costarían? 200. 200, muy bien. Si fueran 5 baldes, 50. 100. 100. 100. ¿Qué operación he utilizado? Multiplicación. La multiplicación. Muy bien. Entonces, para hallar el costo total, ¿qué voy a hacer? Poner el costo de un balde y multiplicarlo por, a ver, vamos a ponerlo un poco más abajo, ¿ya?
va a alcanzar. El costo de un balde por el número de baldes, ¿no? Costo total es igual al costo de un balde por el número de baldes. De esta forma es pues que encuentro el dinero que yo voy a invertir. Una vez que reemplazo, ¿cuánto vale un balde? Pues dijimos 20 soles. A esto lo tengo que multiplicar por el número de baldes que me sale aquí. Una vez hecho eso, pues me va a salir el costo total, que es la respuesta a la pregunta número 2. Entonces, de esta forma es que pues ustedes tienen que desarrollar su red. Nuevamente, yo no lo he desarrollado, pero pues les he dado más o menos la estructura que deben seguir para desarrollarlo. Si es que no les quedó algo en claro, pueden hacerme una pregunta en este momento, o pues pueden ver el video que les voy a compartir un poco más tarde, para que vuelvan a ver cuáles son los pasos para desarrollar este red. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que tengan que hacerme? No. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la asistencia. Mientras a alguien se le surge alguna duda, pueden hacerla, no se preocupen. Nuevamente lo que les dije la semana pasada, el día viernes llega y pues tienen que presentarme máximo hasta el viernes a las 12 de la noche, lo que es el reto. El sábado o el viernes a las 12 de la noche y 1 minuto y 0,005 segundos, ya no recibo nada. ¿Sí? Si registra como sábado ya en el WhatsApp, ya no recibo. Para eso es que les estoy tratando de ayudar. Entonces, a los que yo llame que están conectados ahorita, me van a decir presente y la sección en la que están. ¿Ya? Anthony Ramírez. Presente, profesor. Quinto A. Muy bien. Cristian Vázquez. Christopher Herrera. Presente, quinto A. Elton Sánchez. Presente, quinto B. Tablet 026, tía. ¿Quién es? Magali Solano, quinto B. Solano, Magali. Muy bien. Fran Saldaña. Presente, quinto B. Yasmín Bravo. Presente, quinto A. Pedro Vela. Presente, quinto B. Cassandra Terrones. Presente, profesor. Quinto B. Lindaura Mesa. Presente, quinto A. ¿Pero estás como Lindaura Mesa? No, soy Ingrid Hernández. Ingrid Hernández. Bueno, en este caso creo que es un varón. ¿Cuál es tu nombre y tu sección? Sandra Verónica Bueno, dicen. No está presente, creo. Ruth Soto. Presente, quinto B. Muy bien. Vilma Villanueva. Nombre y sección. Perdón, no te escuché bien. Tatiana Carrillo, quinto B. Ah, Tarrillo. Bien. Wendy Gómez. Presente, profesor. Muy bien. Sección. B. Becerra Terrones. Presente, profesor, quinto A.
Molina Núñez. Presente, profesor. Quinto A. Olimar Perales. Presente, profesor. Quinto B. Muy bien, chicos. Aquellos que no han Profesor, a mí podido me llamó. responder, pues lamentablemente no se registra la asistencia. ¿Ya? Profesor. Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Aquellos que no pudieron registrar su asistencia a través de esto que les he llamado, pueden registrar su asistencia a través del grupo de WhatsApp, mandando una foto al grupo de WhatsApp, o viendo el video que les envié el domingo, o leyendo el PDF impreso o algo, que también les envié el día domingo. Entonces, pues, si es que no hay alguna duda, o hay alguna duda, pueden hacerla en este momento, y si es que no la hay, pues, nos estamos viendo la siguiente semana. Profesor, una pregunta. Dime. Para el reto, en el primer ejercicio nos piden hallar el radio. He encontrado otra manera de hacerlo. ¿Cómo lo harías? Fuera de lo que usted ha dicho, pero no lo he transformado a metros cúbicos, lo he trabajado en litros y no he elevado la raíz tampoco. Y al final me sale 6.250 litros es igual al radio al cuadrado. Entonces ahí recién es donde he transformado a litros y al final la respuesta sale 2,5. Y no sé si saldrá. ¿Pero es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero yo he transformado al final ya. Cuando la respuesta me salía 6.250 litros es igual al radio al cuadrado. Puede ser una forma. Sí, hay muchas formas de resolver un problema, pero lo que se indica siempre para todo lo que tenga que ver con matemática o unidades, para evitarse problemas, es convertir las unidades de forma homogénea al inicio, de tal forma que en el camino pues no se pierda ninguna información de la conversión. Pero sí se puede desarrollar, ¿no? No hay ningún problema. Siempre y cuando hay que tener bastante cuidado con las unidades. En este caso no hay problema, por lo que el cubo no afecta, por así decirlo, a las unidades de litros, ¿no? Porque pues equivale 1.000 litros, que es 10 al cubo, equivale a 1 metro cúbico, que también está en cubo, y que posiblemente por eso no haya afectado. Pero hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, las conversiones no son de 10 a una potencia, sino que a veces son, pues, uno vale al cubo y otro es al cuadrado, y ahí puede haber problemas. Pero como te digo, mientras se tenga cuidado con las unidades, se puede resolver en el orden que se desee, ¿no? No hay ningún problema. Mientras se ejecute siguiendo las normas de la matemática, no hay problema. Está bien, profesor, gracias. Bueno, chicos, entonces, cuídense mucho. Si es que no hay ninguna pregunta más, o si es que la hay, aquí estoy por ustedes. Profesor, ¿esta actividad es para enviarle este viernes? ¿Esta actividad Máximo o es este viernes, no esta. Ya esta, profesor. Recuerden que, por ejemplo, este sábado ya les envío el video y el PDF de la siguiente semana. Entonces ustedes tienen que ir viéndolo para que el día miércoles o el día que nos toque clase la siguiente semana, ya en este caso, pues ustedes estén preparados y poder resolver dudas o ayudar con el reto como el día de hoy. No puedo darles más facilidades ya.